Tocas algo caliente. Sin pensar, antes de que la conciencia tenga tiempo de procesar lo que está pasando, tu mano se retira. El movimiento ya ocurrió antes de que decidieras hacerlo, antes de que pensaras si debías, antes de que evaluaras si el objeto era peligroso o simplemente caliente. El reflejo no es una decisión. Es el sistema nervioso operando en modo de protección automática, respondiendo a estímulos antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. Y hay un tipo de alejamiento en las dinámicas entre personas que funciona exactamente de esta manera. No es una decisión de alejarse. No es la conclusión de un proceso de evaluación que terminó con «este hombre ya no me interesa». No es un mensaje sobre ti ni sobre lo que hiciste. Es un reflejo. El sistema nervioso respondiendo automáticamente a algo que registró como potencialmente intenso, potencialmente arriesgado, potencialmente más de lo que puede manejar sin preparación previa. El problema es que desde afuera, el reflejo y la retirada genuina se ven exactamente igual. La mano que se aleja del calor y la mano que se aleja del frío se ven igual desde la perspectiva de quien observa el movimiento. Y los hombres que ven a alguien alejarse sin entender el mecanismo, hacen lo que parece lógico cuando alguien se aleja. Intentan acercarse. Llenan el espacio que se abrió. Buscan restaurar la proximidad que desapareció. Lo cual, en el caso del reflejo, produce exactamente lo contrario de lo que necesita producir. Hoy te doy la neurología de ese reflejo. 6 arcos reflexivos diferentes, 6 razones por las que el sistema nervioso produce alejamiento automático en alguien que genuinamente le gustas. Lo que cada uno significa. Y la única respuesta que funciona para todos ellos. Primero, el principio que hace posible entender lo que sigue. El alejamiento que produce a alguien que te gusta no es el alejamiento de algo que no le importa. Es el alejamiento de algo que importa demasiado. Esa diferencia es fundamental. El reflejo de retirar la mano existe precisamente porque el objeto era suficientemente caliente como para activar el mecanismo de protección. Si el objeto fuera tibio, sin intensidad suficiente, el sistema nervioso no lo procesaría como estímulo que requiere respuesta automática de protección. El alejamiento es la firma de que algo registró como significativo. Lo que el sistema nervioso protege contra lo significativo es la vulnerabilidad que lo significativo crea. Con eso en mente, los 6 arcos reflexivos. Primer arco reflejo. Demasiado rápido. El sistema nervioso humano tiene umbrales de procesamiento. Cuando un estímulo supera esos umbrales con suficiente velocidad, la respuesta automática es regulación. Producir la intensidad del input retirándose de la fuente. No porque la fuente sea mala, sino porque el sistema necesita tiempo para calibrarse a una intensidad que no tenía antes. Imagina que llevas tiempo en una habitación oscura y alguien enciende una luz brillante. Los ojos se cierran, el reflejo de protección visual activa antes de que puedas decidir si quieres ver la luz. El ojo no está rechazando la luz, está gestionando la transición. El alejamiento después de un periodo de cercanía intensa funciona de la misma manera. No es rechazo, es el sistema nervioso calibrándose a una intensidad emocional que no existía la semana anterior. El indicador de que este es el arco que está operando. El alejamiento sigue a un periodo de particularmente alta conexión. No sigue a un problema o un conflicto. Sigue a algo bueno. El retroceso es proporcional a la intensidad de la cercanía que lo precedió. Segundo arco reflejo. El miedo a ser vista demasiado claramente. Hubo un momento de conexión genuina. Un momento en que algo real se intercambió. En que fue vista de una manera que no es común. En que algo de ella, que normalmente está guardado, fue revelado, ya sea por lo que dijo o por cómo respondió. Y después de ese momento de visibilidad real, retrocedió. Porque la experiencia de ser visto genuinamente produce 2 cosas simultáneas. Una sensación de conexión y alivio, que es positiva, y una sensación de exposición, que activa el mecanismo de protección antes de que el sistema nervioso pueda evaluar si esa exposición es segura. La lógica interna del arco es esta. Acabo de mostrar algo real. No sé todavía si era seguro mostrarlo. Voy a crear un poco de distancia mientras proceso si fue un error de cálculo. El indicador de este arco. El alejamiento sigue a un momento de apertura inusual. A una conversación que fue más honda de lo habitual. A un momento en que reveló algo de su mundo interior que normalmente no está disponible. Tercer arco reflejo. El pasado corriendo su reconocimiento de patrones en el presente. Este arco es el más complejo y el más poderoso de los 6, porque no tiene nada que ver con lo que hiciste, tiene que ver con lo que alguien más hizo antes de que existieras en su historia.
El sistema nervioso aprende de experiencias pasadas y aplica ese aprendizaje automáticamente a situaciones presentes que tienen similitudes estructurales. Esta es una función adaptativa. En la mayoría de los contextos, aprender de experiencias dolorosas del pasado para evitar situaciones similares en el futuro es protector. Pero cuando las situaciones del presente no son similares en la realidad, sino solo en la superficie, el mecanismo produce respuestas que no corresponden al estímulo actual. Algo en la situación contigo activó un patrón aprendido de una experiencia pasada. No porque seas igual que esa persona, sino porque algo, ya sea el nivel de intensidad, la velocidad del desarrollo, la calidad de la conexión, la similitud de algún comportamiento, activó el mismo patrón de reconocimiento. El sistema nervioso disparó el arco reflejo aprendido en respuesta a datos actuales que se parecen superficialmente a los datos del pasado. El alejamiento no es sobre ti, es el sistema nervioso de ella haciendo su trabajo, con datos incorrectos. Cuarto arco reflejo, evaluando si te quedas. Este arco es diferente a los tres anteriores porque tiene un componente intencional, aunque no completamente consciente. Hay un tipo de alejamiento que es, en parte, una pregunta. No declarada, no articulada como pregunta, pero estructurada como una. ¿Qué hace este hombre cuando creo distancia? ¿Se acerca urgentemente? ¿Llena el espacio con mensajes adicionales? ¿Muestra ansiedad visible sobre el cambio en la dinámica? ¿Hace del alejamiento un evento que requiere procesamiento? ¿O se mantiene en su curso? ¿Sigue siendo quien era antes de que se creara la distancia? ¿Está presente sin urgencia? ¿Muestra la ecuanimidad de alguien cuyo centro no depende de la señal constante de que todo está bien? La respuesta a esa pregunta no verbalizada es información que su sistema nervioso necesita para evaluar algo fundamental. ¿Es este hombre alguien cuya estabilidad es real? ¿O es alguien que parece estable cuando todo va bien, pero que se desestabiliza en cuanto hay incertidumbre? El alejamiento como evaluación tiene la particularidad de que cualquier respuesta ansiosa responde la pregunta en la dirección equivocada, y cualquier respuesta estable responde en la dirección correcta. Quinto arco reflejo, protegerse de querer demasiado. Este es el arco más íntimo, y el que más cuesta reconocer desde afuera porque se disfraza completamente como lo opuesto de lo que es. Ya le importas. Ya le importas suficiente como para que la magnitud de lo que podría perderse si las cosas no funcionan sea una cifra real. Y esa cifra real produce un mecanismo de protección específico. La lógica interna. Si sigo permitiendo que esto crezca, voy a querer algo que podría no recibir. Y cuanto más lo quiero antes de saber si lo voy a recibir, mayor es la exposición al daño potencial. El mecanismo de protección es reducir la inversión emocional antes de que llegue al punto donde el daño potencial sea inaceptable. El alejamiento no es señal de que ya no le importas, es señal de que le importas tanto que el sistema de gestión del riesgo emocional activó sus defensas. Es el reflejo de quien ya está en territorio significativo y está evaluando si quiere quedarse ahí con la vulnerabilidad que eso requiere. Sexto arco reflejo. El guión social diciéndole que debe. Este es el menos neurológico de los 6 y el más cultural, pero opera con suficiente frecuencia como para merecer su lugar en el mapa. Hay mensajes culturales que la mayoría de las mujeres han internalizado sobre cómo comportarse con alguien que les gusta. Mensajes sobre no mostrar demasiado interés demasiado rápido, sobre mantener cierta distancia para no parecer desesperada, sobre no ser demasiado disponible, sobre que el interés excesivo reduce el valor percibido. Y a veces el alejamiento no es un reflejo emocional genuino, es el cumplimiento de un guión internalizado que dice que mostrar el nivel real de interés sería un error estratégico. Esto no significa que el guión esté bien fundado, generalmente no lo está, pero opera, y produce alejamientos que desde afuera se ven idénticos a los otros 5 arcos, aunque tengan una fuente completamente diferente. Ahora la respuesta, la que funciona para los 6 arcos simultáneamente. Porque hay una respuesta que es correcta para el primer arco, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto y para el sexto. Una respuesta que, independientemente de cuál de los 6 arcos reflexivos esté produciendo el alejamiento, produce el resultado correcto. Estabilidad sin urgencia. No acercarse urgentemente. No llenar el espacio. No hacer del alejamiento un evento que requiere resolución. No buscar confirmación de que todo está bien. No mostrar la ansiedad que el alejamiento produce. Simplemente continuar siendo quien eras. Disponible sin ser ansioso. Presente sin ser urgente. Cálido sin ser necesitado. ¿Por qué funciona para cada arco?
Para el primer arco, el de demasiado rápido, la estabilidad da al sistema nervioso el tiempo de calibración que necesitaba. No añade más intensidad en el momento en que el sistema estaba regulando la que ya había. Para el segundo arco, el del miedo a ser vista, la estabilidad muestra que lo que reveló no cambió tu comportamiento hacia ella ni produjo urgencia. El miedo al costo de la visibilidad se reduce cuando la visibilidad no produce consecuencias negativas. Para el tercer arco, el del pasado, la estabilidad es datos nuevos que contradicen el patrón aprendido. El sistema nervioso, que está corriendo reconocimiento de patrones, recibe información que dice: este caso es diferente. Para el cuarto arco, el de la evaluación, la estabilidad responde a la pregunta que estaba haciendo. La respuesta correcta era ecuanimidad. La recibió. Para el quinto arco, el de protegerse de querer demasiado, la estabilidad crea la condición bajo la que la vulnerabilidad se siente menos arriesgada. El riesgo de querer algo que podría no recibirse se reduce cuando el otro lado muestra estabilidad genuina. Para el sexto arco, el del guión social, la estabilidad simplemente permite que el guión cumpla su función y el tiempo resuelva lo que el guión artificialmente creó, la misma respuesta. Para los 6 mecanismos diferentes, no porque sea una táctica, sino porque la estabilidad ante la incertidumbre es, fundamentalmente, lo que todos estos arcos reflexivos están buscando, como señal de que el terreno es seguro para dejar de ejecutar el mecanismo de protección. El reflejo se activa cuando hay algo que proteger. Se desactiva cuando el sistema nervioso determina que la protección ya no es necesaria. Y lo que determina que la protección ya no es necesaria es la consistencia de un ambiente que no produce la amenaza que el reflejo anticipaba. Sé ese ambiente, no como estrategia, como estado real de alguien que entiende lo que está viendo y que sabe que no hay razón para la urgencia. Suscríbete si este vídeo te dio el contexto que necesitabas para dejar de interpretar el alejamiento como rechazo. Deja en los comentarios cuál de los 6 arcos describes en tu situación. Nos vemos en el siguiente.